Y ahí lo que rescato es que los dos estábamos convencidos que el mercado de capitales iba a funcionar en algún momento en Paraguay. Muchísimas gracias por estar acá presente. Realmente estoy muy contento de compartir un poco de nuestra historia con ustedes. Y arranca un poco siempre contando el contexto en el cual se creó CADIEM, ¿sí? Me voy un poquito para atrás, un par de años antes que nazca CADIEM, y ahí les comento que César y yo éramos compañeros de facultad. Y siendo compañeros de facultad, le conocimos a Gloria en la facultad. Los dos en ese momento, yo particularmente empecé a trabajar en un banco que se llamaba Banco Unión. Trabajé ahí 3 años y cuando salí, al mes siguiente, el banco se cerró. Me salvé ahí de la liquidación del banco. César ya entró a trabajar en el mercado de capitales, en su momento también fue mi compañero en Banco Unión, pero nuestras vidas estaban todavía un poco separadas. Yo salí del banco para ir a trabajar en una empresa familiar. Yo en el banco era muy feliz, aprendí muchas cosas. Y en la empresa familiar era bastante desafiante porque era una empresa familiar muy desestructurada con relación a lo que era el banco. Yo estaba todavía en la facultad, pero no le podía decir que no a mi mamá. Era una empresa familiar donde mi mamá era socia de una tía, entonces era 50% de mi familia, 50% de otra familia. Y yo entré ahí como tesorero, después fui gerente general, pero era un mercado, en ese momento el rubro, en la empresa familiar vendíamos telas. Antes la gente se compraba telas para mandar a hacer su ropa, después le vino la ropa hecha, entonces la gente ya no compraba tela para hacer su ropa y bajaron mucho las ventas y la empresa empezó a tener problemas. Un día me llama César y me dice, che, ¿sabes algún compañero de facultad que quiera trabajar? Él ya trabajaba, digamos, en el mercado de capitales, trabajaba ya en Fondo Mutuo en Alemán. Me dijo, ¿conoces algún compañero que quiera trabajar? Pues yo necesito un asistente acá en la empresa. Voy a pensar, le dije. Después lo pensé bien y le dije, yo me quiero ir. Yo no quiero más estar en la empresa familiar, no me gusta lo que estoy haciendo y no veo tampoco proyección, me quiero ir. Me dijo, pero mira que el cargo es realmente de asistente, o sea, no vas a venir a ningún cargo importante. No hay problema, a mí me importa aprender y conocer algo diferente. Que me imagino que mucha de la gente que ingresa a CADIEM dice exactamente lo mismo. Quiero conocer y aprender algo diferente del mercado de capitales. Eso mismo a mí me llevó a trabajar con César. En el momento ese, el Fondo Mutuo en Alemán y la empresa y el grupo que administraba el Fondo Mutuo en Alemán era el grupo económico, uno de los grupos económicos más importantes en el rubro financiero. El banco era el número 1, la administradora de fondos era la número 1. Y yo ingresé a trabajar en diciembre. La empresa familiar, entre paréntesis, había llamado ya a convocatoria de acreedores. Entonces yo estaba saliendo de la convocatoria de acreedores, me fui a una nueva empresa que era la número 1. Y en 4 meses, de diciembre a abril, quebró también esa empresa. Y en esos 4 meses realmente yo me enamoré del mercado de capitales. Ahí yo aprendí lo que era el tema de los fondos mutuos, lo que era el mercado de valores. Y a pesar de que la empresa quebró, yo me quedé un tiempo en esa empresa, en el proceso de liquidación y demás de los activos y demás. Entonces ahí fuimos compañeros de trabajo realmente con César. Pasamos ese momento bastante difícil, digamos, de lo que era la liquidación, digamos, de esa empresa. Y nos quedamos más o menos un año haciendo cositas. Él haciendo algunas consultorías, yo trabajando en una empresa que se llamaba Skytel, que era de telecomunicaciones, de Viper y demás. Hasta que al final salió la oportunidad de crear una casa de bolsa. Gloria en ese entonces ya estaba trabajando, digamos, ya existía CADIEM como una consultora. Y sumarnos César y yo era más que nada convertir la consultora en una casa de bolsa y empezar a ver cómo hacer operaciones en la bolsa. Me acuerdo bien de la charla que tuvimos con César. Uno de los primeros clientes que tuvimos fue Automac, que había hecho una emisión de
10.000 millones de guaraníes o 6.000 millones de guaraníes, que para aquel entonces era una emisión importante. Y bueno, fruto del desempleo de los dos, dijimos, vamos a iniciar la casa de bolsa. Y ese inicio fue realmente bastante peculiar, digamos, porque no teníamos infraestructura. Yo tenía la computadora que había, parte de mi liquidación de la otra empresa me habían pagado y había comprado una computadora, cuando eso todavía las notebooks, no las notebooks, sino que la PC con la CPU y demás. Y ese fue mi aporte. Yo llevé mi computadora para arrancar, digamos, mis trabajos en Cayem. Con César teníamos un solo escritorio que compartíamos lado a lado, ¿verdad? O sea, él frente a mí. Y así nos fuimos creando, digamos, este mercado. Y ahí lo que rescato es que los dos estábamos convencidos que el mercado de capitales iba a funcionar en algún momento en Paraguay. Porque nosotros veíamos lo que pasaba en otros países y decíamos, esto tiene que funcionar también en Paraguay. Estando en la facultad, nosotros teníamos la ilusión de, cuando terminamos la facultad, decíamos, qué gusto sería ir a estudiar a Chile y hacer un posgrado. Finalmente, casado, con hijos y con empresas que se cerraban donde yo trabajaba, era difícil tomar esa decisión de hacer un posgrado. Entonces quedó siempre eso como un proyecto no finalizado. Y cuando arrancamos Cadien, estuvimos los primeros años haciendo crecer el mercado, pero siempre confiamos, siempre creímos en que el proyecto tenía que funcionar. Y nos comprometimos realmente con el proyecto. O sea, lo tomamos muy en serio y desde un inicio dijimos vamos a hacer las cosas bien, en un mercado que realmente no existía, ¿verdad? Me acuerdo las primeras empresas, la primera empresa que nos confió hacer una emisión de bonos se llamaba Agro Santa Rosa. Quería, me parece, colocar $2 millones, pudimos colocarle 600.000 con muchísimo esfuerzo, porque prácticamente no había mercado. Y la otra empresa importante que después nos confió fue Tigo, que había hecho una emisión de bonos, o estaba en proyecto de hacer una emisión de bonos que era de 6 millones, y para nosotros era así, esto no puede ser real, ¿verdad? Que nos contrate Tigo a nosotros, hacíamos los cálculos de las comisiones que podíamos cobrar por esa operación y era así, wow, fantástico. Lo único que pasó es que esa emisión tardó más de un año en salir y nosotros teníamos que seguir subsistiendo ese primer año, ¿verdad? Y ahí era llamar, visitar empresas, visitar clientes que ni siquiera sabían que existía la bolsa. En su momento nosotros fuimos asesores de la Caja Médica de Profesionales Universitarios y nosotros administrábamos, digamos, su portafolio de inversiones. Y eso nos ayudó muchísimo, digamos, en ese primer tiempo, digamos, a generar ingresos para sostener, digamos, la evolución. Ahora, tanto estábamos comprometidos, tanto creíamos que dijimos, ok, tenemos que capacitarnos, ¿sí? Este es un mercado nuevo, tenemos que capacitarnos. Nosotros no tuvimos formación para ser empresarios, éramos economistas los tres. Y en diferentes momentos, primero César, después yo, después Gloria, los tres hicimos una maestría en administración de empresas. En el mismo lugar, con los mismos profesores. Y eso nos ayudó a que comulguemos prácticamente todo lo aprendido. Pero ese proceso duró 6 años. Desde que arrancó César, terminó, después hice yo, después hizo la señora Gloria. Entonces ahí también, aparte de creer y estar comprometido, era el tema, teníamos que capacitarnos. O sea, teníamos que formarnos para poder llevar el negocio adelante. Desde el día 1 nosotros hicimos planes estratégicos. Solo que los planes estratégicos antes los hacíamos, era una charla entre Gloria, César y yo, diciendo, che, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Y ahí íbamos anotando. La mamá de Iván, ustedes le conocen a Iván Cáceres, algunos a lo mejor no le ubican tanto porque está allá en PLG. Ella era nuestra facilitadora, la señora Cristina Maciel. Ella nos ayudó, digamos, en muchos años durante nuestros primeros planes estratégicos.
Entonces, aparte de tener la confianza, de creer, de capacitarnos, siempre tuvimos muy presente la planificación. O sea, tener un plan hacia dónde ir y tratar de apuntalar, digamos, ese plan obviamente con trabajo, ¿verdad? Y los primeros 4 años, yo recuerdo bien, inclusive 5 años, prácticamente los ingresos que teníamos daban para cubrir los gastos. No había mucho remanente. Y siempre estaba ahí la duda, ¿seguimos o no seguimos? Porque también en ese momento nosotros profesionalmente, yo tenía 28 años cuando arranqué con esto. Vos decís, pruebo 1 año, pruebo 2 años, pruebo 4 años, pruebo 5 años, pruebo 6 años, pero si no brota, a veces decís también, hay otras oportunidades, muy lindo el mercado de capitales, y recibíamos ofertas de trabajo también de otros lugares, ¿verdad? Tanto Gloria, César, yo. Y creo que siempre nos mantuvo unidos el hecho de que creíamos que el mercado tenía que seguir desarrollándose. Y es así que en el 2008 hicimos la mayor emisión de acciones acá en Paraguay, que fue para Banco Regional, pero ahí también contar un poco de vuelta el contexto en el que se dio esa emisión. Cuando nosotros arrancamos en el 2003, 2004, no teníamos clientes. Le llamábamos a todos los bancos, todas las cajas, todas las compañías de seguro, y la gran mayoría ni nos abría las puertas. Y me acuerdo bien que yo llamé a Banco Regional, cuando esos bancos regionales estaban en Encarnación, hablé ahí con una persona, le dije, mira, yo te estoy llamando de CADIEM, hacemos esto. Y la persona me dijo, suena interesante. Si vienen en algún momento por Encarnación, visítennos y vamos a hablar. Le dije yo a César, vamos a Encarnación porque este es el único cliente, luego que a lo mejor nos dijo que puede hacer algo. Nos fuimos a Encarnación, le conocimos a la gente del banco y ellos prácticamente no sabían nada. Si acá en Asunción no se conocía, en Encarnación menos todavía se hablaba del tema de mercado de capitales. Y le empezamos a mostrar qué hacíamos, cómo hacíamos las operaciones de mesa de dinero, de comprar y vender títulos, de comprar y vender CDAs, lo básico, digamos, ¿verdad? Y con muchos miedos, ellos fueron de a poco haciendo ciertas operaciones. Nosotros prácticamente no ganábamos nada con las operaciones que hacíamos, pero decíamos siempre, hay que sembrar para en algún momento cosechar. Y hacíamos las operaciones, le explicábamos y cada operación era así súper estresante porque no entendían y era súper difícil cumplir todo. Y bueno, fueron confiando y yo creo que ahí justamente empezamos a generar confianza en ellos. Y luego de varios años de estar haciendo eso, cuando ellos tuvieron la necesidad de ver una estrategia de financiamiento para crecer y en ese momento comprar el ABN, nos llamaron y nos dijeron, ¿qué les parece a ustedes que podemos hacer para este proyecto? Y eran en ese momento 60 millones de dólares lo que ellos necesitaban, digamos, para hacer la compra de un nuevo banco. Y bueno, nosotros pensamos y después les propusimos, digamos, hacer esta emisión de acciones preferidas. Por detrás estaba el grupo Rabobank, que es un banco de Holanda. A ellos también les convencimos. Y después de muchas reuniones, discusiones, nos dijeron, ok, vamos a hacer el negocio. Para nosotros ya era eso así, wow. Y después, díganos cuánto nos van a cobrar. Y dijimos nosotros, bueno, vamos a pasarle algún monto de comisión que seguro nos van a pelear y demás como para negociar. Y le pasamos un monto y, ok, nos dijeron. O sea, sin discutir prácticamente nada. Wow. Y ese fue nuestro después de 5 años, porque eso fue 2008, 2009, ese fue nuestra primera facturación importante, digamos, en nuestra historia. Y eso vino un poco a
tranquilizar también nuestros ánimos de decir, bueno, este mercado de capitales sí va a seguir desarrollándose y a partir de acá vamos a ir haciendo. Obviamente que esas operaciones nos generaron también una red de contacto con clientes y demás que permitió después empezar a crecer y pensar y animarnos, digamos, a más cosas. Pero hasta ese momento estábamos ahí en la duda todavía de qué iba a pasar. Cuando salió lo del Banco Regional y pudimos empezar a tener un poco más de utilidades, digamos, en la empresa, empezamos a contratar más gente. Y nosotros siempre mantuvimos, digamos, creo que esta alegría en hacer los negocios, en que dé gusto compartir. Y yo recuerdo que tenía un amigo que trabajaba en Tigo y alguna vez me había mostrado, ellos tenían así un librito chiquitito que se extendía así, que eran las reglas de oro de Tigo. Y de ahí yo dije, algo así tendríamos que copiar para tener en Cadiem, ¿verdad? Nuestras propias reglas de oro. Y ahí nació la idea de hacer un concurso entre la gente para crear nuestras reglas de oro. Y le decíamos a la gente, queremos crear las reglas de oro y ustedes nos tienen que ayudar a decirnos, bueno, ¿cuáles deberían ser las reglas de oro? No fue algo impuesto, fue algo que se creó, digamos. Y fue un concurso y los que ganaban, porque su regla de oro quedaba, tenían un premio en efectivo luego, ¿verdad? Entonces la gente realmente quería participar del proyecto y la verdad que hasta ahora estamos súper contentos de todo lo que se creó con el tema de nuestras reglas de oro que hasta hoy en día nos acompañan y están tan presentes en nuestro día a día. Todo eso ocurría y el mercado de capitales seguía siendo operado en papeles. O sea, ustedes saben lo que es hoy la negociación de CDAs y demás, que sigue siendo cartular y todo lo que implica operativamente. Imagínense que nosotros todos los bonos que vendíamos, todos los bonos eran físicos, todos los bonos se tenían que imprimir, todos los bonos tenían cupones de interés físicos que se imprimía, el empresario tenía que firmar todos los títulos, todos los cupones, teníamos que ir a cobrar los cupones de la entidad, nos pagaban en cheque, traíamos los cheques, teníamos que depositar los cheques en la cuenta de cada uno de los clientes. Entonces operativamente era un trabajo muy demandante. Al inicio, los primeros años no teníamos sistema y yo me acuerdo que yo anotaba en mi agenda nomás los vencimientos de los clientes y ese era mi cuaderno de anotaciones, era el sistema y el flujo de vencimiento estaba ahí, tenía que anotar en una agenda. Entonces, cuando empezó a crecer el mercado, César, que ya estaba en la bolsa, decíamos, tenemos que pasar a hacer un sistema electrónico. Y prácticamente desde el 2009 arrancó ya el proyecto con la gente de la Bolsa de Rosario y demás para tratar de traer un sistema electrónico, que éramos tan pequeños que nadie nos quería brindar un sistema. Y la gente de la Bolsa de Rosario fue los únicos que dijeron, nosotros le vamos a ayudar, digamos, a crear el sistema. Y ese sistema se terminó de implementar recién en el 2011, ¿verdad? Y hoy estábamos mirando justamente un poco las estadísticas para que tengan una idea. En el 2004, 500 operaciones se habían hecho en el año en la bolsa. Esto es un promedio de 40 operaciones al mes. De eso nosotros teníamos que vivir, de hacer 40 operaciones dentro del mes. 10 operaciones semanales, que yo me recuerdo, yo era operador de la bolsa, yo me iba a la bolsa y eso se cerraba como en una boleta de depósito y se hacía una boleta de operación y ahí se cerraban, digamos, las transacciones, se registraba todo. De eso, cuando empezamos con el sistema electrónico, ya estábamos más o menos en 3.000, 4.000 operaciones al año. Y cuando se instaló el sistema de negociación electrónica, esos 3.000 se empezaron a convertir en 4.000, 5.000, 6.000 en muy poco tiempo. El año pasado, en la bolsa se negociaron 30.000 operaciones. De aquellas 500 pasamos a 30.000. ¿Y qué es lo que nosotros vemos de acá a futuro?
que yo siempre también le digo acá a la gente, estas 30.000 se van a convertir en 50.000 en muy poco tiempo y probablemente en 70.000 o 80.000 en los próximos 5 años. Entonces, todo lo que estamos haciendo hoy en día de prepararnos es mirando un poco todo lo que se viene a futuro de el volumen que va a generarse en la bolsa. Y algo que siempre a nosotros nos motiva y nos inspira es que detrás de cada una de esas operaciones hay proyectos de inversión que se desarrollan, gente que invierte y recibe flujo, digamos, de intereses por ese capital que invierte. Cada proyecto nuevo que se crea es fuentes de trabajo que se generan en el país. Y eso creo que es lo que siempre nos mantiene motivados en seguir desarrollando el mercado, independientemente a los buenos negocios que hagamos y las ventajas que tengamos, digamos, en hacer los negocios. Como nosotros ya veíamos este crecimiento que se estaba empezando a dar a partir del mercado electrónico de negociación, dijimos, bueno, esto va a traer más competencia. Nosotros en aquel momento ya decíamos, van a venir más competidores, va a venir gente de afuera. Probablemente en algún momento los bancos tengan también sus casas de bolsa. Y nosotros decíamos, tenemos que abrir una administradora de fondos porque nosotros estábamos convencidos que el producto de fondo mutuo era un producto muy interesante, digamos, para los inversores por la posibilidad que nos daba de diversificar el riesgo, digamos, para los inversionistas. Entonces dijimos, bueno, no tenemos el capital que necesitamos para abrir una administradora y ahí también, con la experiencia que habíamos tenido de las acciones de Banco Regional, tomamos la decisión de abrir también nuestro capital, invitarle a algunos clientes seleccionados a ser accionistas y eso nos permitió tener el capital y abrir la administradora de fondos. Recuerdo bien que nuestra celebración de 10 años, que fue en el 2013, nosotros ahí anunciábamos la apertura de nuestra administradora de fondos como hecho relevante, digamos, ¿verdad? Le avisábamos ya al público que íbamos a abrir una administradora de fondos y eso fue, recuerdo bien, en nuestro evento de los 10 años. Con César ahí soñábamos de tener un fondo que administre de 100.000 millones de guaraníes, esa era así la meta, obviamente hoy superada ya ampliamente. Pero todo estuvo pensado, de vuelta, planificado. Investigamos mucho, digamos, antes de abrir los productos, los tipos de fondos que íbamos a abrir. En su momento también tuvimos la oportunidad de contar con un señor que se llamaba Federico Canaut, que había sido ya gerente general en la Bolsa de Valores de Bolivia, había trabajado también en Chile y tenía mucho conocimiento en el tema de fondos y él nos ayudó, digamos, en la estructuración de muchos de esos productos que diseñamos. Hoy en día, la administradora de fondos es uno de nuestros principales motores, digamos, de crecimiento. El mercado de capitales también viene creciendo muchísimo. Y yo haciendo un poco un recorrido rápido de esta historia, vi como puntos importantes o como enseñanzas relevantes algunas palabras que quiero compartir con ustedes. Lo primero, si nos ponemos un poquito más atrás, es el tema de que nosotros creímos en todo momento que este mercado se iba a desarrollar. Y esa fe o creencia hizo que nos comprometamos de una manera importante con lo que queríamos hacer. Por eso le contaba, tuvimos años donde parecía que no sabíamos si esto iba a brotar o no y decíamos no. Creemos, nos comprometemos, continuamos. Y cuando pasó todo lo de Banco Regional, eso nos genera de vuelta confianza
y eso es un círculo virtuoso que se sigue incrementando. O sea, a partir de que las cosas te van saliendo y uno ve un poco todo lo que va pasando, te impulsa de vuelta la confianza y eso hace que de vuelta creas, te comprometas y continúes avanzando. Otra cosa que me parece importante, mirando un poco todo lo que fue esta historia, es la capacitación. Nosotros tomamos la decisión estratégica de formarnos para dirigir las empresas. Aprendimos muchísimo, yo hasta ahora tengo súper presente todas las enseñanzas que pude recibir en la maestría y creo que las seguimos aplicando hasta ahora, muchas de las cosas que aprendimos y nos ayudó muchísimo, digamos, en este camino. Por el otro lado, la planificación. Nada de lo que está pasando no fue pensado y planificado. Ahora, les miento si les digo que nosotros ya pensamos que íbamos a estar así hoy, cumpliendo 22 años y el mercado así como está. No, nos está sorprendiendo realmente en muchos aspectos lo que está pasando, pero sí teníamos siempre esa orientación de planificar, prepararnos y tratar de anticiparnos a lo que iba a venir. Como hoy en día nos estamos anticipando a todo lo que creemos que va a venir de bueno para Paraguay en los próximos años. Algo que es súper rescatable y que algo que creo que es parte del éxito de Cadien es el trabajo en equipo que hacemos todos. Como les digo, yo ya soy amigo de César desde hace más de 30 años, con Gloria también. Nunca hemos tomado una decisión en el directorio por votación, jamás. Todas las decisiones que se toman son consensuadas. Y si uno no está de acuerdo con alguna decisión, no se avanza. O sea, y el trabajo en equipo nosotros creo que lo vivimos como directorio, creo que lo pedimos también en el resto de los equipos y creo que todos los equipos trabajan también con esa idea de trabajar en equipo, de ayudarnos entre todos, de cuando un compañero necesita ayuda, estar siempre para colaborar, y lo otro es de enseñar y seguir capacitándonos. Entonces, yo creo que mientras sigamos trabajando en equipo, el éxito de Cadien para los próximos años debería estar asegurado. Y por último, creo que en todo este proceso, no hablé mucho, digamos, pero siempre el tema de la educación para nosotros fue súper importante. Educarle a la gente, educarle a los inversores, educarle a las empresas, formarle a la gente en un mercado que parece tan complicado. Cuando uno habla de mercado de capitales, la gente se imagina las películas de Wall Street y demás. Y nosotros siempre tratamos de hablar de manera sencilla, de que la gente realmente entienda y no simplemente administrar por administrar el dinero o hacer las transacciones sin que la gente entienda. Entonces creo que educar, por un lado, informar por otro lado, porque también parte del trabajo que tenemos día a día es informar y dar a conocer todo lo que se hace para que mucha más gente confíe, porque finalmente nuestro negocio está en la confianza y esa confianza se gana con la transparencia con la cual operamos siempre, digamos. Creo que como resumen, digamos, de toda esta historia, yo me quedaría con estos hitos, digamos, ¿verdad? El tema de creer y comprometerse, capacitarse, planificar, trabajar en equipo y educar y compartir lo que uno aprende día a día, que les va a servir, creo que en Cadien y en cualquier otra empresa en la que puedan desarrollar sus talentos. Así que bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta historia de Cadien. Yo tengo una primera pregunta. A ver. A pesar de toda esa planificación, ¿les tocó vivir alguna situación que les hizo cambiar de rumbo drásticamente o tuvieron que adaptarse rápido? ¿Y cómo fue que lidiaron con esa situación en ese momento? Sí, famoso, uno planifica así y después la vida te lleva así. Ese es siempre un gráfico lo que hay, ¿verdad? Lo planificado y lo realizado.
Sí, en muchísimas veces nos pasó eso, de planificar, a veces los tiempos no nos acompañan, a veces uno sabe dónde se quiere ir, pero no llegamos en el tiempo que queremos ir. A veces pasan cosas por el camino que también nos desvían, digamos. Y siempre nosotros tenemos, creo que como cualidad también como organización, es reconocer también cuando nos equivocamos. O sea, siempre nosotros decimos, mira, cada vez que tomas una decisión, la tomamos con la mejor intención de hacer las cosas bien. Pero a veces nos podemos equivocar. Entonces, nos vamos por acá, nos equivocamos y bueno, reconocemos que nos equivocamos y reencauzamos el camino hacia otro lado, digamos, ¿verdad? Pero creo que una cualidad importante que tenemos es reconocemos nuestros errores y es parte de la dinámica del trabajo, ¿verdad? Y ahí nos reencauzamos para otro lado siempre. Gracias. ¿Otras preguntas? El tema de decidirse para hacer la carrera de maestría, ¿cómo planificaron para elegir qué maestría hacer? Porque hicieron los tres la misma maestría, siendo que pudieron tomar otras. Ok, genial. Los tres dijimos, che, tenemos que capacitarnos. César fue el primero que averiguó y de hecho él, antes de hacer la maestría en administración de empresas, ya había hecho una maestría en finanzas, pero mientras estaba en su otro trabajo. Lo que dijimos nosotros es, tenemos que capacitarnos, pero no podemos hacer los tres juntos, porque esas maestrías te demandaban mucho tiempo y no había 100 personas. Estábamos entre 15 y nosotros éramos gran parte, digamos, de la operativa. Entonces dijimos, hagamos, pero hagamos por turno. Y ahí salió el tema de, bueno, hacer por turnos cada uno. Lo otro fue, los tres teníamos familia, los tres teníamos hijos chicos y era muy difícil para nosotros salir a hacer una maestría en el exterior. De hecho, tampoco teníamos los recursos para hacer una maestría en el exterior y esta maestría, que si bien era para nosotros en ese momento un monto importante, yo en mi caso tomé un préstamo de la Caja Médica que nos daba la facilidad de pagar 24 meses solo intereses y después de que termine la maestría recién empezar a devolver en 5 años ese monto invertido. César hizo algo similar, entonces todos nos endeudamos para formarnos, ¿verdad? Y esa maestría local era lo que estaba más a mano, que era buen nivel, porque eran profesores del INCAE, nos permitía seguir trabajando y no teníamos que tener los costos asociados a trasladarnos, por ejemplo, al exterior. Entonces, tomamos la decisión de hacer esa maestría por estas particularidades, digamos. Iba a ser difícil para nosotros salir afuera, costos adicionales, y teníamos que seguir trabajando en el día a día, digamos, ¿verdad? Así mismo. ¿Otras? Señorita Ara. ¿Cómo hicieron, más que crear, mantener un ambiente de cultura a través de 22 años y transmitir todavía eso cuando cada vez somos más y es de por ahí más difícil transmitir eso? ¿Cómo hicieron para construir? Ok. Creo que ya no es solo tarea nuestra. Hoy es tarea de todos los que formamos parte de Cadie en transmitir, digamos, la cultura. Y creo que es una cultura que da gusto vivirla, ¿verdad? Porque que es nuestra cultura, es básicamente ser auténticos. No tenés que estar acá fingiendo ser alguien que no sos. Eso es ser transparente. Es venir y tratar de estar siempre con alegría, con entusiasmo. Y a veces puedes venir vos no tan alegre, no tan entusiasta, pero el grupo te va entusiasmando y te va haciendo un chiste y te va levantando el ánimo. Entonces creo que es una cultura que da gusto sentirla, da gusto vivirla. Entonces la gente se conecta, digamos, con esa buena energía y eso yo creo que es lo que permite que se mantenga, digamos, ¿verdad? Que no es algo impuesto, no es algo que te apriete, ¿verdad? Como cuando te pones un pantalón así medio apretado y estás ahí medio incómodo. Al contrario, creo que es acá una ropa suelta que te permite
bailar y moverte tranquilamente y seguir haciendo tu actividad de esa manera, ¿verdad? Sin estar tan apretado o ceñido por algunas reglas o comportamientos específicos. Creo que por ahí va la idea de la cultura. ¿Otras consultas? Una consulta. Señorita Paola. El hecho de vender un proyecto, un producto, lo que fuera, siempre es un desafío, independientemente del lugar que uno esté ocupando, si un abogado, un médico, economista, lo que fuera. ¿Qué crees que hasta el día de hoy Elías de ese momento, que salía a un mercado súper innovador para un país como el nuestro, qué crees que ese Elías hizo en ese momento que funcionó y que quizás hoy ese Elías sigue aplicando al momento de vender Cadiem? Ok. Creo que me voy a traer lo primero. Creemos en lo que realmente hacemos y, a ver, nosotros siempre decimos esta frase que parece medio cliché, pero nosotros no le podemos vender a nadie algo que nosotros no compraríamos. Entonces, cada empresa que nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes es una empresa que nosotros tenemos que estar convencidos que nosotros mismos pondríamos nuestro dinero y nuestro capital. Entonces, nunca salimos a ofrecer algo que nosotros, de alguna manera, no compramos ya como idea, como proyecto, ¿verdad? Y eso ha sido siempre. O sea, algún producto, algún servicio que nosotros no estamos convencidos, no se ofrece. O sea, tenemos que nosotros primero estar convencidos. Yo creo que esa confianza en eso nos posibilita creer en el producto y transmitirle también eso a la gente para que crea. Cuando nacimos con el tema de los fondos, para tomar nomás como ejemplo, yo que ya había trabajado en fondos mutuos en alemán y que ya había visto cómo la gente perdió dinero y entendía todo lo que había pasado, cuando me iba a traer a una persona y le decía, che, yo vengo a ofrecerte un fondo mutuo, y mucha gente cuando eso todavía habían pasado 10 años te decían, de ese yo perdí muchísima plata, te decía luego de arranque ya, ¿verdad? Porque había sido cliente. Ahí nosotros le teníamos que educar, informar, explicar. Mira, la herramienta es esta, lo que pasó en aquel momento fue esto. Con esa experiencia nosotros ahora estamos resguardando de esta manera. Entonces, yo confío en el producto, por eso yo te ofrezco y te digo, esto va a funcionar y esto te va a servir, ¿verdad? Pero tuvimos también esas barreras, por ejemplo, en el caso de los fondos, ¿verdad? Señor Nicolás o Nico. En realidad tengo un pedido y una consulta. Un pedido, a ver. El pedido sería que nunca te vayas de Cadiem. Como antecedente. No sé, no me comprometo, mentira. Y la consulta sería acerca de esta última, vamos a decir, gran proyecto que hay de mercados internacionales. Seguro venían madurando la idea ya desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Hace cuánto estaban considerando abrir y cuándo consideraron que había suficiente madurez en los clientes como para apostar fuertemente a eso? Ok. Mira, nosotros ya habíamos tenido el tema internacional desde el año 2004-2005. Pero ¿qué hacíamos ahí? El mercado de valores todavía era muy pequeño. A nivel internacional no podíamos, por nuestro volumen mismo, no podíamos acceder a muchas plataformas interesantes. Y básicamente lo que vendíamos eran fondos que eran hedge funds, de una empresa que se llamaba MAN, que realmente vino por el lado de un socio que tuvimos que era Álvaro Acosta, el actual dueño de Investor, que él tenía esos acuerdos y había traído y nos decía, esto va a ser interesante. Vendimos algunos que otros productos, pero no estábamos tan convencidos. De hecho, él era el que más vendía cuando estaba con nosotros. Después quisimos hacer algunas otras cosas con otras plataformas como Friends Provident, que eran también tipo de ahorro e inversión de largo plazo, pero que tampoco generaban demasiado renta para nuestros clientes, ¿verdad? Entonces teníamos también ahí algunas dudas, entonces no ofrecíamos con tanta fuerza.
Después, mucho tiempo, los mercados internacionales estuvieron así muy bajos, después de la crisis de las Torres Gemelas y demás, mucha gente también perdió, entonces el momento y la coyuntura no estaba tan interesante para entrar de vuelta en ese mercado. Y sí, ya hace una cuestión de casi 3 años, dijimos, bueno, el mercado de capitales también, acá ya lo sentíamos que estaba más desarrollado, los clientes ya empezaron a solicitar ese tipo de servicios internacionales, ya teníamos clientes que nos compartían con otros colegas, justamente porque nosotros no teníamos la pata para salir afuera. Entonces un poco a demanda de eso dijimos, bueno, es el momento ya de vuelta de empezar a verle con otros ojos ahora al tema internacional. Y lo que hicimos fue, ya desde el año pasado, empezar a buscar los acuerdos, tener las cuentas internacionales y demás, ya con la idea de, bueno, poder consolidar eso en este 2025, digamos, ¿verdad? Pero bueno, como sabemos, no era solamente tener los acuerdos, era tener también la gente con experiencia, y de ahí que también tuvimos la oportunidad de traer estos equipos de otros colegas y demás. Creemos que la gran diferencia entre el mercado local e internacional es que nuestro mercado local sigue siendo limitado y el mercado internacional ya es ilimitado cuando hablas de opciones de inversión. Y hoy sentimos que a veces la gente dice, che, quiero invertir más, pero tus opciones locales son limitadas. Entonces ahí el tema internacional se presenta ya como una obligación ya casi para diversificar, ¿verdad? Por ahí un poco viene la mano de nuestra experiencia en temas internacionales.